Hola amigos, soy Android, soy un robot muy divertido. Me hicieron con pocos materiales, todo reciclable. Anímense a hacerme. Los espero. Hola, bienvenido al espacio, Juan Enrique. Vamos a hacer este robot. Precisaremos un desodorante así como este en desuso. Vamos a usar esta parte. También precisamos dos tapas de los bidones de 6 litros de agua. Y para la pierna yo usé estos tapones de unos marcadores. También precisaremos un motor, una pila AA, un alambre y dos LED. Y estas serán las herramientas que usaré. Pistola de silicona, un destornillador, cinta y dos zunchos. Haremos dos orificios para pasar las piernas. De la misma manera hacemos lo mismo con la otra tapa. Y así nos tiene que quedar. Le colocaremos las piernas. Pegaremos con la pistola de silicona. Una vez seco así nos tiene que quedar. Pasaremos a la próxima parte. Aquí le haremos el orificio para pasar los cables. Y así nos tiene que quedar. Y ahora haremos 4 orificios que serán donde pasarán los zunchos para apretar la pila. Y así nos tiene que quedar. Como ven, esta pieza va por aquí. Haremos dos orificios más que van a ser donde irán los ojos. En estos orificios colocaremos los LED. A los LED le colocaremos dos cables, soldados o con una cinta como hice yo. Lo colocaremos de esta manera por el orificio. Y así nos tiene que quedar. Haremos lo mismo con el otro LED. Uniremos los cables del mismo color. Tanto el rojo es positivo y el negativo es el negro. En este orificio colocaré los brazos. Pasaré un alambre de lado a lado, respetando la distancia. Y de esta manera tendrá movimiento. Y por este orificio cruzaré el alambre.
Doblaremos las puntas, la parte que no usaremos, la debemos cortar. Y algo así nos tiene que quedar. Uniré los LED con el motor. De esta manera le he hecho un recorte. Nos guiamos por los mismos colores de cable. Le colocaremos cinta para que no se toque. Ya tenemos esta parte lista, solo falta pegar con silicona. Colocaremos los sunchos y ajustaremos las pilas. Y así de esta manera nos tiene que quedar. Cortaremos la parte que nos sobra. Así de esta manera lo ajustaré con silicona. El motor hará peso para adelante, ya que tenemos de atrás la pila que también hará un peso. Le colocaremos un poquito de silicona a la vuelta y lo uniremos. Bueno, muy bien, esto es fácil. Solo tenemos que con una cinta apretar los cablecitos acá y ya debería estar andando. Los LED prenderán según la carga de la pila, ya que tenemos un motor también que está alimentado con la misma. Bueno, como vemos, se está moviendo. La velocidad de respuesta será a medida que tenga más carga la pila. Pero esto todavía no está pronto. Los Android necesitan una antena. Se las haré con 2 alambres. Las colocaré por aquí, le haré un orificio en cada lado, a la medida de los ojos. Bueno, como ven, ya le he colocado la antena. Le voy a colocar una cinta que va a dividir la cabeza del cuerpo. Y acá ya tenemos a nuestro amigo funcionando. Espero que le haya gustado el proyecto, que se animen a hacerlo, que me dejen un like por allí abajo, que compartan. Y muchas gracias a todos. Y hasta la próxima. ¡Chao!